Bueno, hoy de lo que vamos a hablar básicamente es de algo que es bastante puntual, pero como tiene cierta complejidad, preferí hacerlo en forma separada de la recepción de estímulos y es estrictamente lo que tiene que ver con la transducción sensorial. Vamos a ver entonces en primer lugar qué quiere decir transducción sensorial. Nosotros habíamos trabajado un poco ya con receptores sensoriales, habíamos trabajado con sensores, habíamos visto la diferencia entre sensor y receptor. Lo ejemplificamos con varios casos y habíamos visto también una clasificación de receptores dependiendo del origen del estímulo, si proviene del exterior al organismo, si está a distancia del receptor que lo recibe o si proviene del interior del organismo, de estas dos posibilidades, digamos, o que provengan de las vísceras, entonces serán interoceptores, o de músculos, tendones y articulaciones son los propioceptores. Ahora vamos a ver otra clasificación, pero esa clasificación vamos a verla como un resultado de la transducción sensorial. Entonces, en primer lugar, vamos a recordar que los receptores sensoriales son células especializadas en la recepción y en la transducción de estímulos. Hoy nos vamos a dedicar a la transducción, por lo tanto vamos a ver qué es. Y ambas funciones, recepción y transducción, están obviamente íntimamente ligadas. ¿Qué es la transducción sensorial? La transducción sensorial consiste en la producción de una respuesta eléctrica de cierto tipo en particular, que es graduada, no es un potencial de acción, y que además toma el nombre de potencial receptor, a partir de la llegada del estímulo. Es decir, el receptor sensorial recibe un estímulo que ya dijimos que puede ser físico o químico, supongamos si es luz, es físico, si es temperatura, también es físico, pero si es una molécula eh, que desencadena el gusto, entonces es un estímulo químico, o si es la presión parcial de oxígeno en sangre, es químico, etc. Entonces, el estímulo es captado por ese receptor sensorial. ¿Qué significa? Que ese receptor sensorial tiene un sensor, una molécula, habitualmente proteína, sensible a ese estímulo físico o químico, y a partir de ahí se produce siempre cambios en forma directa o en forma indirecta, se producen cambios en el estado de canales iónicos que por lo tanto producen o bien una corriente iónica o bien una reducción en una corriente iónica que estaba, pero en definitiva el cambio en una corriente iónica a través de la membrana modifica el potencial de membrana, generando esta respuesta entonces que se llama potencial receptor. Ese es el proceso de transducción sensorial entonces. Acá tenemos dos ejemplos, supongamos que esto que está representado como un cuadradito rosado es un receptor sensorial, supongamos, que hace sinapsis con una fibra nerviosa, X, con una neurona cualquiera. Acá tenemos otro receptor sensorial que es la propia neurona, como pasa, por ejemplo, en terminaciones libres. Receptores sensoriales que son de tipo terminaciones libres, que vamos a ver. Entonces tenemos dos tipos de receptor sensorial. Uno, que es una célula pequeña, podría ser un fotorreceptor de la retina, podría ser una célula ciliada interna del oído, podría ser una célula gustativa, en la que no es una neurona con un axón largo que propaga la información, sino que es una célula pequeña que hace sinapsis sí con una neurona. Y este otro receptor sensorial, que es la propia neurona, tiene especializada, digamos, una terminación nerviosa que le permite recibir cierto tipo de estímulos. En los dos casos, sea cual sea el receptor sensorial, la respuesta que se produce es esta que aparece acá como un dibujo, que es un cambio en el potencial de membrana, en este caso hacia valores más positivos, pero también podría ser un cambio hacia valores más negativos. Y esto se llama entonces potencial receptor y se debe, como decíamos, a que la llegada del estímulo produce un cambio en el estado de canales iónicos. Ese cambio en el estado de canales iónicos determina también un cambio en una corriente iónica a través de la membrana, y como consecuencia de eso se produce un cambio en el potencial de membrana, que es lo que se llama el potencial receptor,
y que es una respuesta graduada, no es un potencial de acción. Entonces, lo primero es que la transducción sensorial consiste en la generación de una respuesta graduada que se llama potencial receptor. No consiste en el disparo de un potencial de acción. El disparo del potencial de acción puede darse en un segundo lugar, ya sea en la misma célula como esta de la derecha o en otra como en la de la izquierda. Es decir, el receptor sensorial no tiene por qué ser excitable. Puede simplemente generar una respuesta graduada y nada más, y a través de la sinapsis que hace con una neurona, entonces esa neurona sí dispara potenciales de acción y propaga, entre comillas, digamos, la información hacia determinadas zonas del cerebro, que en el caso de que esa información se haga consciente, entonces de alguna manera esta neurona va a hacer que llegue esta información a la corteza cerebral. Si esta información no llega a la corteza cerebral, entonces no se hace consciente. Bien. Todo este proceso entonces es lo que se llama transducción sensorial y esta es la respuesta generada durante la transducción sensorial como consecuencia de la transducción sensorial, que es el potencial receptor. Acá tenemos un ejemplo, células glómicas tipo 1 y tipo 1, porque las tipo 2 no son células receptoras, del cuerpo carotídeo. Ustedes están trabajando con estas células cuando estudian respuesta a la hipoxemia, cuando estudian respuesta también a una disminución en el pH sanguíneo o un aumento en la presión parcial de anhídrido carbónico. Estas células generan, acá está representado el estímulo, está escrito como hipoxia, y genera en estas células tipo 1 esta respuesta que es un potencial receptor. Estas mismas células también son sensibles a la disminución en la concentración de glucosa sanguínea, a la hipoglicemia, y también son sensibles a la hipercalemia, o hipercalemia es lo mismo que aumento en la presión parcial de anhídrido carbónico en sangre. Estas células son células pequeñas, ubicadas en conglomerados, hacen sinapsis con fibras nerviosas que están acá. Entonces, estas fibras nerviosas sí disparan potenciales de acción, que son los que están abajo. Como consecuencia de este potencial receptor, estas células liberan neurotransmisores y se disparan potenciales de acción en la otra célula, en la célula nerviosa con la que se hace sinapsis. Estos son potenciales receptor, estos que están acá abajo, donde está el dibujo de la tortuga, en fotorreceptores, y se muestra que en fotorreceptores de vertebrados siempre el potencial receptor es una hiperpolarización, es decir, el cambio del potencial de membrana se produce hacia valores más negativos. En invertebrados, el potencial receptor en realidad es excitatorio y además el mismo fotorreceptor dispara potenciales de acción. En los humanos no, en los vertebrados en general no, y por lo tanto en los humanos tampoco. Los fotorreceptores no son excitables, sí producen potenciales receptor de tipo hiperpolarización. Vamos a ver ahora, vamos a detenernos un poco en el mecanismo de la traducción sensorial en el caso de fotorreceptores de la retina humana. Pero primero vamos a recordar que este potencial receptor es una respuesta graduada y que por lo tanto tiene ciertas características que nos interesan en particular. Por ejemplo, la amplitud cambia con la intensidad del estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que si supongamos que es un quimioreceptor sensible a determinado tipo de moléculas, si hay mayor cantidad de moléculas que se une a ese receptor, entonces la amplitud de esta respuesta graduada va a ser mayor. Y si la intensidad del estímulo es menor, la amplitud de la respuesta también va a ser menor. Este tipo de respuestas graduadas además se suman. Se suman quiere decir que si se produce, por ejemplo, en varios lugares esta respuesta, a medida que se conduce se suman y puede pasar que lleguen al umbral en el caso de que la célula sea excitable y que se dispare potencial de acción.
Entonces, que sea graduada, que la amplitud depende del estímulo y que se suma, son características fundamentales de este potencial receptor que es graduado. El potencial de acción no es, se autorregenera, por lo tanto no se conduce con decremento. Esta sí se conduce con decremento, el potencial receptor. El potencial de acción se autorregenera, por lo tanto no se produce con decremento. No se suma, es todo donado, por lo tanto no es graduado. Esto ya lo saben de biofísica, pero es un recordatorio porque nos interesa en particular esas propiedades para entender la fisiología humana. En este dibujo lo que vemos es el neuroepitelio olfatorio. Está representado el neuroepitelio olfatorio, diferentes neuronas de ese neuroepitelio olfatorio. Acá hay una neurona dibujada, y esto que aparece acá son potenciales receptor de diferente amplitud, y si son de diferente amplitud significa que se produjeron por estímulos de diferente intensidad. Supongamos que alguien se pone perfume, se puede poner poco perfume, mucho perfume. La cantidad de moléculas que lleguen a través del aire a la mucosa del neuroepitelio olfatorio, de la nariz, y a través de la mucosa de la nariz al neuroepitelio olfatorio, va a depender, de eso va a depender la cantidad de quimioreceptor, de moléculas que lleguen al quimioreceptor, y por lo tanto la amplitud de la respuesta del potencial receptor en esa célula del neuroepitelio olfatorio. Si en un lugar se produce una respuesta graduada, esta respuesta graduada, a medida que se conduce, se va achicando. Esto es lo que se conoce como que se conduce con decremento. Lo estamos repasando simplemente. Bueno, ahora sí vamos a detenernos un poco en los fotorreceptores de la retina, que hay dos tipos. Conos son los más chicos, bastones los más largos. Estas células tienen un segmento interno y un segmento externo en el que hay discos, aparecen lo que se llaman discos. Y en esos discos, vamos a detenernos un poco más, en esos discos está la molécula, si vamos a ver el caso particular de los bastones, que es el que se conoce mejor el mecanismo de transducción sensorial. Esta molécula es la rodopsina, tiene un sector proteico, que es la opsina, que es esto que aparece acá, que parece una madeja de lana, y un sector, una parte lipídica, que es el retinal. Esta es la molécula entonces de rodopsina, opsina y retinal. En presencia de luz, el retinal, que está en determinada posición, 11-cis, cambia de posición, se isomeriza y pasa a una posición que se llama todo trans. Este es el retinal, entonces, está de 11-cis, pasa a todo trans en presencia de luz. Este cambio, esta isomerización, determina un cambio a nivel intracelular que la rodopsina es esta que está acá. Este es el disco. ¿No estaba el disco dibujado ahí? Me parece que me salté una lámina. Bueno, capaz que está más adelante. Esta rodopsina está unido a una proteína G que tiene subunidades alfa, beta y gamma. La proteína G participa en muchos procesos de señalización. Vamos a verlo también en hormonas, vamos a verlo en neurotransmisores. Esa proteína G tiene 3 sectores, dijimos 3 subunidades, en realidad alfa, beta y gamma. Cuando se activa, la subunidad alfa se separa, unida a GTP, y en este caso lo que ocurre es que activa una fosfodiesterasa. Es decir, activa una enzima que en este caso lo que hace es reduce la concentración de GMP cíclico. Lo hidroliza, entonces disminuye la concentración de GMP cíclico. ¿Qué es lo que ocurre en esta es la membrana del fotorreceptor? Este es el disco en el que está la rodopsina anclada. En la membrana del fotorreceptor, en este caso del bastón, hay canales iónicos de sodio y calcio, permiten ingresar sodio y calcio, canales catiónicos, que son activados por GMP cíclico, o sea, son canales ligando dependientes. Cuando el GMP cíclico, en ausencia de luz, este canal está activado, o sea, está entrando
sodio y calcio, y por lo tanto mantiene a la membrana depolarizada. ¿Por qué? Porque hay GMP cíclico. Cuando llega la luz y se produce todo esto que explicamos recién, el GMP cíclico disminuye y este canal se cierra, es lo que aparece acá representado en el dibujo. El canal catiónico se cierra, deja de entrar sodio y calcio, y por lo tanto, esta membrana que estaba depolarizada, digamos, se hiperpolariza y produce entonces esa respuesta que vimos antes y que vamos a volver a ver, que es un potencial receptor de tipo hiperpolarización. Este es un dibujito para ver lo mismo. Acá está el bastón. Estos puntitos verdes representan el GMP cíclico. Esto es en ausencia de luz. Los canales están abiertos de sodio y calcio. El potencial de membrana está levemente, eh, más positivo, en menos 45 milivoltios. En presencia de luz, este canal que estaba abierto ahora se cierra porque disminuye el GMP cíclico, que son estos puntitos verdes que están acá. Disminuye la concentración de GMP cíclico, el canal se cierra, deja de entrar una corriente catiónica y por lo tanto se produce la hiperpolarización, que está acá abajo. Entonces, desde la llegada del estímulo, que es la luz, por su captación, digamos, por el sensor, que es la rodopsina, ocurren varios pasos. La transducina se le llama a la proteína G que participa. Ocurren varios pasos antes de que se produzca la hiperpolarización, o sea, el potencial receptor. Como hay varios pasos, se dice que el mecanismo de transducción es indirecto. Por lo tanto, los fotorreceptores tienen un mecanismo de transducción indirecta. ¿Qué será un mecanismo de transducción directa? Bueno, es más fácil, ¿no? Puede ser directa o indirecta, dependiendo del receptor sensorial qué mecanismo, y depende también del estímulo, porque un receptor sensorial dado, dependiendo de si cuando es sensible a más de un estímulo, puede tener mecanismos diferentes dependiendo del estímulo. ¿Tá? La directa, ¿qué pasa en la directa? Bueno, es más sencilla. El propio estímulo modifica el estado de canales iónicos, que se da, por ejemplo, en los mecanorreceptores. Acá tenemos oído interno, esta es la cóclea, con sus rampas, perilinfa, endolinfa, membrana basilar, sobre la cual se encuentran células ciliadas internas, que son los receptores sensoriales. Este es el oído medio con los huesecillos. El sonido, que es una vibración, digamos que golpea en la membrana del tímpano, y esa vibración se conduce por los huesecillos que funcionan como palancas, transmiten esa vibración hacia el líquido que está acá adentro, y esa vibración del líquido hace que la membrana basilar, que es la que está acá, se mueva hacia arriba o hacia abajo, y dependiendo de para dónde se mueve, también qué pasa con estas células ciliadas internas que están apoyadas sobre esa membrana basilar. Estas células ciliadas internas son las células receptoras del sonido, o sea, son los que se llaman los fonorreceptores, células ciliadas internas. Hay otras células ciliadas que se llaman externas, que lo que hacen es amplificar la respuesta. Entonces, ¿qué pasa con estas células ciliadas? Tienen cilios, uno más largo y otros más cortos. Esos cilios están unidos por filamentos, como aparece acá en la figura, y de manera de que el movimiento de los cilios es coordinado. Todos se mueven hacia el mismo lado, o van todos a la derecha o van todos a la izquierda. Es decir, o van todos hacia el cilio más largo o van todos hacia el cilio más corto. Esto representaría el movimiento de la membrana. Lo que no está bien representado acá son los cilios que se mueven para cualquier lado, es o hacia un lado o hacia el otro. Este dibujo lo representa mejor. Si bien esta animación tiene la ventaja de que muestra el movimiento de la membrana basilar, este dibujo representa mejor el movimiento, el sentido de los cilios, que puede ser o hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de hacia dónde va la membrana, si sube o baja.
Bueno, si el movimiento de los cilios se produce hacia el más largo, entonces se abren canales de potasio. En estas células que están en contacto con un líquido diferente al extracelular, con la endolinfa, que tiene alta concentración de potasio, entonces el potencial de equilibrio del potasio acá es distinto a lo habitual, tiene un comportamiento diferente, digamos. El potasio en estas células entra, y al entrar depolariza la membrana, que abre canales de calcio, entra calcio, y se produce liberación de neurotransmisores por esta célula, que es como aquella primera que habíamos visto, es una célula que no produce potenciales de acción, que por lo tanto produce únicamente un potencial receptor que es depolarizante en este caso. Pero acá, como ven, el propio estímulo, que es el movimiento, abre un canal. ¿Por qué? Porque es un receptor mecanosensible y tiene canales iónicos mecanosensibles también, que ante estiramientos de la membrana o, digamos, tironeos de la membrana, tensiones en la membrana, ese canal cambia de estado, se abre o se cierra. Cuando el movimiento es hacia el cilio más alto, el canal de potasio se abre. Cuando se produce hacia el cilio más corto, o sea que sería en el otro sentido el movimiento, el canal de potasio se cierra. Por lo tanto, dependiendo de hacia dónde es el movimiento, se puede producir una depolarización o una hiperpolarización. Esta es la célula como la que veíamos hoy en la primera lámina. Una célula que no es una neurona, que produce su potencial receptor, que es una respuesta graduada, y hace sinapsis con neuronas, y estas sí disparan potenciales de acción que están representados acá. Cuando el potencial receptor es una depolarización, la fibra nerviosa dispara potenciales de acción a alta frecuencia. Cuando el potencial receptor es una hiperpolarización, disminuye la frecuencia de disparo de potenciales de acción por la fibra nerviosa con la que hace sinapsis este fonorreceptor. Bien. En este caso, entonces, tenemos un mecanismo de transducción directa. ¿En qué tipo de receptores se da? En mecanorreceptores, como el que vimos recién, fonorreceptores. Los receptores del tacto son mecanorreceptores. Los varoreceptores que participan en la presión arterial también son mecanorreceptores. O sea que todos estos tienen mecanismos de transducción directa. Indirecta vimos a los fotorreceptores, y hay quimioreceptores que depende de cuál sea el estímulo, como decíamos, qué tipo de transducción. Este es un dibujo de una papila gustativa con células receptoras representada, dependiendo de cuál sea el estímulo, cuál es el mecanismo de transducción. Entonces, hay 5 sabores diferentes: amargo, dulce, umami, que es el del queso parmesano, ácido y salado. Los gustos, digamos, salado y ácido, o las moléculas en realidad que se asocian con el sabor salado y ácido, el salado fundamentalmente el ion sodio y ácido los hidrogeniones, en este caso directamente estos iones, tanto el sodio como los hidrogeniones, modifican el estado de canales iónicos y por lo tanto producen una transducción sensorial que es directa. En el caso de moléculas que desencadenan el gusto amargo, dulce o el umami, el mecanismo de transducción es indirecta. Y en todo, acá tenemos una vez más un receptor sensorial que no dispara potenciales de acción, que sí libera neurotransmisores y por lo tanto hace sinapsis química con una fibra nerviosa que sí generará el potencial de acción. Bueno, para terminar, vamos a mencionar una propiedad de los receptores sensoriales que tiene que ver precisamente con la generación de un potencial receptor y que es lo que se conoce con el nombre de adaptación sensorial. La adaptación sensorial consiste en la reducción en la amplitud del potencial receptor si este es el estímulo y este es el potencial receptor, con la persistencia del estímulo, o sea, mientras el estímulo está presente, se produce una reducción en la amplitud del potencial receptor,
y como consecuencia de eso también disminuye los disparos de potencial de acción, ya sea que se produzcan en esta misma célula o en otra célula. Entonces, la adaptación sensorial, en definitiva, ¿qué consecuencias tiene? Dejamos de recibir información de ese receptor sensorial, sea consciente o no, llegue a la corteza cerebral o no. Por ejemplo, cuando nos ponemos un anillo, un pañuelo, los lentes, y dejamos de darnos cuenta, dejamos de ser conscientes, cuando recién nos ponemos un sombrero, por ejemplo, somos conscientes de que nos pusimos ese sombrero, lo sentimos. Al rato nos olvidamos de que lo tenemos puesto. Bueno, precisamente porque los receptores que participan en el tacto tienen adaptación. O sea, con la persistencia del estímulo dejan de, eh, se reduce la amplitud del potencial receptor y se dejan de disparar potenciales de acción que le avisan a nuestra corteza cerebral de que tenemos el sombrero puesto. Esta es una propiedad de los receptores sensoriales. No todos los receptores sensoriales se adaptan. Y hay además receptores sensoriales como los del dolor, que, por ejemplo, los quimiorreceptores de oxígeno que estuvimos hablando del cuerpo carotídeo no se adaptan. Por lo menos en los primeros días. Y los nociceptores, receptores del dolor, no solamente no se adaptan, sino que además se sensibilizan. O sea que hay varios mecanismos implicados, algunos son nerviosos, otros son propios del receptor sensorial, que determinan que la sensibilidad aumente a nuevos estímulos del mismo tipo. ¿A qué se debe la disminución en la amplitud del potencial receptor? A inactivación de canales. Este es un esquema simplemente de un canal de sodio que se inactiva. El canal, recuerdan que luego de que está cerrado se puede abrir y luego de que se abre siempre se va a inactivar antes de cerrarse. Es decir, el canal no puede cerrarse si no se inactivó primero y no se puede abrir si no se cerró. O sea, si está inactivo no se abre. Entonces, la inactivación de canales es lo que determina de que con la persistencia del estímulo, ese potencial receptor disminuya su amplitud y en definitiva es lo que explica la adaptación sensorial. Bueno, dejamos por acá y dentro de unos días vamos a hacer otra conferencia sobre sinapsis.